El Perú es un país minero, eso es un hecho. Entonces, deberíamos nosotros como país tratar de desarrollar la mayor cantidad de proyectos mineros. Los precios de los metales están bien y hay recursos en el subsuelo peruano, ¿no?, que es propiedad de todos los peruanos. Entonces, nosotros deberíamos rentabilizar esos recursos para beneficio de la población, ¿no es cierto? Para beneficio, para generar proyectos, para generar trabajo, para generar inversiones, para generar impuestos, y que esos impuestos y ese trabajo al final beneficia a un montón de personas. Tenemos una brecha de infraestructura, una brecha en educación, una brecha en salud, una brecha en muchísimas cosas, que el desarrollar los proyectos mineros podría ayudar y mucho a cerrar, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, un proyecto minero se puede hacer, también es necesario que lo tratemos de hacer en un periodo razonable, cumpliendo todos los permisos que hubiera que cumplir, ni más ni menos. Sin embargo, habría que ver que esta facilidad para que se ejecuten proyectos sea una facilidad que sea visible y, como digo, se puedan rentabilizar en beneficio de toda la población. No solamente de los que invierten, sino en beneficio de toda la población, porque las empresas mineras son empresas, primero, formales. Al ser formales dan trabajo formal. Al ser formales pagan impuestos. Al ser formales compran formal. Es decir, también hay una cadena de suministro, ¿no es cierto? Una cadena de pagos en general que implica eso de beneficio, desarrollo, ¿no es cierto? Y eso deberíamos tenerlo bien en cuenta. Tenemos 54.000, pero yo creo que este año la cifra de inversión es relativamente, no sé si llega a ser el 15% de eso. Y entonces todavía queda mucho por hacer. La minería informal, primero, yo creo que se le está subestimando. La minería informal es un problema tan o más grave que el narcotráfico. Entonces, debiéramos tener conciencia de ello. ¿De acuerdo? Primer punto. Segundo punto, la minería informal no solamente es mala porque extrae minerales informalmente, sino porque representa un riesgo en su conjunto, porque depreda, o sea, es malo para el medio ambiente, trata personas, delincuencia, abuso en general, trabajo informal, en total todo malo. Y nosotros como sociedad a veces somos permisibles a eso y no tomamos una conciencia de que hay que, digamos, ser conscientes y tratar de que la minería formal reemplace la minería informal, ¿no es cierto? Entonces, si los permisos, o sea, si como se habla de la tramitología, fuera razonable, no estoy hablando de que sea pequeña ni grande, sino razonable, se podría luchar de una manera positiva contra la minería informal, porque no habría razón de tener minería informal porque sería una minería formal. Ahora, hay que ver qué mecanismos utiliza la minería informal para hacerle daño al país y beneficiar a muy pocas personas. Como digo, otra vez la minería formal es la que beneficia a mayor cantidad de gente. Entonces, no podemos nosotros soslayar ese tema. Tenemos que también tener conciencia de que cuáles son los incentivos para aprobar un proyecto minero que se desarrolle, ¿no es cierto? Y hablo de proyectos mineros que tienen muchísimos años. Camisea, yo recuerdo, creo que el 88, 87, ya se conocía y se podía haber explotado. Sin embargo, se explotó 30 años después, 25 años después. Tía María tiene, no sé, 15 años esperando que se explote. Lo que fue Conga todavía no se explota. Ahora, pueden haber algunas objeciones, sí, claro. O sea, y nadie dice que no se tengan objeciones. Lo que sí es que hay que ser conscientes de que
si es que no se hace minería formal, lo que va a aparecer es minería informal porque el recurso existe. Y ese recurso pertenece a todos los peruanos. Todos debiéramos tener beneficio de ello. La situación del país, otra vez en infraestructura, es dramática, en colegios, en hospitales. Entonces tenemos que hacer que eso tenga una rentabilidad hacia la población. Tenemos que hacer que las cosas, digamos, como concepto, habría que tener pocos controles y buenos controles, no un montón de controles. Eso favorece que se demoren las cosas, favorece todo, todo lo que se llama esto de la tramitología. Quita competitividad. Y quita competitividad al país. Y también, ciertamente, el hecho de tener muchísimos trámites fomenta los atajos, los caminos cortos. Fomenta que uno pueda favorecer a unos y no favorecer a otros, por razones X o Y. Ya no voy a entrar en eso, desde razones muy malas hasta de repente razones buenas, no importa. Pero al final de cuentas, la ley debería ser para todos. Y cuando la ley es muy complicada, comienzan a haber esta clase de diferencias, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia y tratar de que las cosas sean simples, ordenadas, y al que comete una falta, pues hay que sancionarlo. Pero no podemos nosotros pensar que debemos sancionar a alguien por no hacer nada todavía, ¿no es cierto? El reinfo es algo que hay que evaluar muy críticamente, ¿no es cierto? Yo sé que a veces uno tiende a ver cómo legaliza a los mineros informales, y eso está bien. El tema es de que hay una minería ilegal, no informal, sino ilegal, que no es una minería pequeña. De hecho, yo creo que los números hablan de una cantidad muy importante. No sé si es el primer productor de oro del país, son los ilegales, ¿no es cierto? Y no creo que sean muchos los ilegales, son de repente mafias organizadas, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que darle capacidad de respuesta a la minería ilegal. Ahora, otra vez, ¿cuál es la forma más sencilla de combatir la minería ilegal? Haciendo que la minería legal sea simple. Eso es una forma positiva de combatir la minería ilegal. Además de todas las cosas, digamos, que como país podemos hacer, desde la indignación. O sea, tú hablabas del norte, pero madre de Dios, ya nadie se fija y está depredada el medio ambiente. Sin embargo, no hay mayor queja ciudadana acerca de eso. No. Y no es que, como digo, sean miles de personas. Hay miles de personas trabajando de repente explotados por un pequeño número, seguramente, de personas mafiosas que depredan y producen oro sin ningún control, producen oro sin pagar ningún impuesto, solo para el beneficio de ellos y nadie más. Y eso lo consentimos. Lo consentimos. Es más, buscamos la forma de que el 2%, 3%, qué sé yo, de producción ilegal, perdón, informal, se dé, pero se aprovecha el 97% que es ilegal. O sea, tenemos que ser críticos eso. Ahora, otra vez, lo mejor es propiciar minería formal. Esa es la mejor solución. Más que buscar mecanismos para que la minería ilegal, que es ilegal, se legalice. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para ser ilegal, para volverse una mafia. Entonces, tenemos que ser críticos. Yo creo que el reinfo, si bien suena una idea interesante, tenemos que ver cómo se ha utilizado y a quién ha servido, ¿no es cierto? Y tenemos que corregir lo que haya que corregir. Pero no podemos esperar mucho. O sea, no podemos combatir la minería ilegal a medias tintas. Como digo, tenemos la DINAN que protege, combate el narcotráfico.
Pero la minería ilegal es como que un poco light. Pensamos que no es tan importante. Yo creo que es, como digo, repito, es tan o más perversa, dañina y maligna para el país como es el narcotráfico. O sea, al final nosotros tenemos, o sea, el inversionista, como cualquier persona normal, lo que quiere es predictibilidad. O sea, quiere invertir y quiere saber que en un plazo que es razonable, que es el que se piensa desde el comienzo, su inversión va a rendir frutos y que no va a haber ningún cambio de ningún tipo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que ser un país predecible. Y eso significa un montón de cosas. Desde temas en la justicia, temas en las reglas de juego, en los gobiernos como tal, temas en la política, hacia la inversión, ¿no? Y eso no se trata de tener una posición, digamos, partidarista, ¿no? No, eso no se trata. Se trata de tener políticas de atracción a las inversiones que son independientes de quién gobierne, porque eso significa trabajo, desarrollo, impuestos, cierre de brechas, que son lo que favorecen a la gente más pobre de este país, ¿no es cierto? La educación pública, la salud pública, etcétera, tiene que ser bueno. Y eso los recursos tienen que venir en un sitio. Los recursos no se inventan. O sea, los recursos hay que generarlos. No se puede gastar dinero que uno no tiene. Hay que tenerlo. ¿Cómo se tiene? En nuestro país tenemos, para felicidad de nosotros mismos, tenemos minerales. Hay que explotarlos. O sea, ¿cómo se explota? ¿Cómo se hace el gasto? ¿Qué hay control sobre los impuestos que genera? De las inversiones que hace. Ese es un tema que nos corresponde a los peruanos. Vigilar hasta como votantes. Pero las empresas tienen que ayudarnos a generar recursos. ¿Para qué? Para, como digo, generar desarrollo, generar trabajo y obra, infraestructura, ¿no es cierto? Las cifras que tenemos en el país son alarmantes. O sea, de 55.000 colegios, 30.000 están en una situación grave. Grave. En colegios del Estado, me refiero. Es una cadena de trabajo. Claro, entonces, claro, como de repente los hijos de los que estamos en alguna institución pública o privada, estudian en colegios privados, no sentimos la necesidad. Entonces, no, la necesidad existe, igual con los de salud pública, ¿no es cierto? Y ahí hay que ver el tema desde un ángulo, digamos, completo, ¿no? Completo, para garantizar. En el Perú hay 8 millones de personas que no han acabado el colegio. Son alfabetos, pero no han acabado el colegio. Entonces, tenemos que hacer que acaben el colegio. ¿Para qué? Para que sean empleables mejor. Porque si no acaban el colegio, son empleo informal. ¿De quién? De empresas informales. ¿De quién? De la minería informal, de la minería ilegal, por ejemplo. En cambio, si le damos una mayor empleabilidad, el problema se va resolviendo. Nada se logra hecho a la mañana. Tiene diversas aristas, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Y tenemos que marcar la ruta en ese sentido. Y como digo, los proyectos mineros, la minería en general, tienen que ayudar y ayuda, ¿no es cierto? Una generación, generador de empleo de alto impacto, ¿no? De buen empleo y de cadena de empleos, porque a veces las minas necesariamente no emplean de repente tanta personal directo, sí, pero por cada empleo minero, o sea, en la mina se generan 8 o 9 empleos en servicios, en proveedores de ese empleo minero, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar también conciencia de eso. Y empleos formales, empleos de gente que tiene seguro, que paga impuestos, que tiene AFP para pensiones, para que cuando acabe su vida tenga pues algún ingreso. Su vida laboral, me refiero a tener un ingreso para poder vivir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí yo creo que tenemos que tener una conciencia de la premura que existe para mejorar la situación del país y en eso, como digo, implica una conciencia de que tenemos que desarrollar proyectos mineros a mayor velocidad. Primero, que yo saludo que haya infraestructura de ese nivel, primero.
Segundo, el puerto de Chacay va a ser un puerto muy importante en la costa del Pacífico. Ya hablamos no solamente del Perú, hablamos de la costa del Pacífico. El tercero, habría que ver cuánto se ha demorado el proyecto del puerto de Chancay. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que también son varios años. O sea, más de los que debería haberse demorado. ¿No es cierto? Y eso implica competitividad del país. Entonces, no solamente para... O sea, tener un puerto significa tener también un polo de desarrollo, tener un sitio donde haya servicios portuarios, gente que trabaja. Yo espero que el municipio de Chancay crezca a partir del puerto y todos los municipios colindantes. O sea, genera trabajo de calidad. Tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, ojalá que exista no solamente un puerto como Chancay, que existan muchísimos más. Yo creo que tenemos necesidad, tenemos que recuperar, competimos, los puertos compiten. Así que los puertos compiten. ¿Por dónde salen los bienes que se exportan? Y los bienes que se exportan tienen que salir a costos razonables de los puertos, porque si no la gente va a elegir comprar en otro sitio. ¿No es cierto? No podemos tener costos logísticos caros. En general, tenemos que pensar de que tenemos que mantener competitividad como país con respecto a otros países. ¿En qué? En todo. En todo. ¿No es cierto? Acá nadie va a invertir en el Perú porque los peruanos somos buena gente o porque tenemos buena comida. No. Esos son pluses. Pero tenemos que garantizar de que sea algo predecible. Tenemos que garantizar de que los costos sean razonables, que sean competitivos a nivel mundial para poder mantener y ser un país próspero, ¿no? Y al final en beneficio de todos, fundamentalmente, como digo, de la gente más pobre, con que los servicios básicos se vuelvan, que tengan acceso, las personas pobres tengan acceso a buena educación, a buena salud. Yo estudié en la universidad pública y he sido profesor de universidad pública. Entonces, Conoce muy bien la realidad. conozco, ¿no? Conozco algo, me gustaría conocer más. Sin embargo, soy consciente de que las brechas hay que cerrarlas y que la gente pobre debería tener esperanza si es que se educa, si es que se esfuerza, si es que tiene un camino por ahí, va a dejar ese pobre. Punto. O sea, hay que dar las oportunidades. Y eso es teniendo buena educación pública, teniendo buenos colegios públicos, teniendo buena salud pública, teniendo una seguridad para todos. O sea, no es posible que un barrio pudiente tenga buena seguridad, un montón de cosas que uno paga, y que un barrio pobre no. O sea, eso está mal. Hay que corregirlo, pero eso no se corrige solamente con un discurso. Se corrige con recursos. Se corrige teniendo recursos bien empleados. ¿No es cierto? O sea, hay que hacer, pero no se puede gastar lo que no se tiene. Así que y ahí viene el tema de los proyectos mineros. Porque querramos, o sea, estemos en contra de la minería, eso, la gente tiene ese derecho a estar en contra de la minería, pero todos tenemos que aceptar que a partir de los proyectos mineros de Antamina, de Yanacocha, de Las Bambas, de Cerro Verde y Chinalco, etc., Promocho, se ha generado un impacto extremadamente positivo. ¿No sé? Ahora, ¿pudo ser más? Claro que pudo ser más. Pero el uso de esos recursos de repente cae en la corrupción, cae en obras que no tienen ningún sentido. Ese es el problema de los peruanos. Tenemos que aprender a resolverlo. ¿No es cierto? No es problema de las empresas que generan esos recursos. Pero nos toca a nosotros tener una actitud más vigilante. Y yo saludo, en este caso, revistas como la tuya, o foros como el CONAMIN, que va a ser ahorita en junio, donde se discuta eso, ¿no? Y que seamos conscientes de que tenemos que enfocarnos en las necesidades para tener un país desarrollado, ¿no? Primero es la primera vez que se desarrolla porque somos conscientes de que los proyectos mineros, las operaciones mineras, están en sitios remotos, ¿no es cierto? Es más, es la única industria que
está por encima pues, de 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, por encima de 3 metros no hay industria que se desarrolle en nuestro país. Entonces, segundo, al ser sitio remoto, revela un sinnúmero de dificultades. El producto, los productos, no solamente son buenos cuando se hacen, sino son buenos cuando llegan al sitio de uso. Por lo tanto, hay que hacer que llegue al sitio de uso y que llegue bien. Y que llegue bien significa no solamente bien en sus condiciones, sino que haya sido trasladado bien. Es decir, y estoy hablando de seguridad vial, estoy hablando de cómo se trata a los choferes de los camiones, etc. Hay un sinnúmero de cosas ahí que en el cual uno ve la importancia de la logística minera, si se puede hablar de logística minera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar, desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista del minero propiamente dicho, como desde el punto de vista del proveedor minero. Yo voy a estar más como, pese a que he trabajado más de 30 años en la industria, desde el punto de vista académico también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros tenemos que entender las cosas. Y entender también significa estudiarlas. Entender también significa que los esfuerzos de investigación, los esfuerzos de comprender las cosas que se deben hacer desde la universidad también participan. Entonces, ¿qué esperamos del foro? Que sea un sitio de discusión. Que sea un sitio donde la gente pueda expresar y donde una persona que va, saliendo de ahí, tenga una idea clara de algunas cosas. Y que le sirva como pista, como un acicate para la subcuriosidad para poder indagar en otras cosas, ¿no es cierto? Y que se divierta viendo y conociendo ciertas cosas. O sea, yo te mencionaba esto de que hay 8 millones de personas que no van al colegio. Eso, yo no creo que mucha gente sepa eso, ¿no es cierto? Entonces, y es un tema, digamos, grave, ¿no? Ahora, desde la logística minera podemos resolver temas. Nada completo, pero sí algo. Si nosotros garantizamos de que en la cadena de suministro exista trabajo formal, que nosotros califiquemos, verifiquemos que nuestros proveedores sean empresas formales, que tratan a su gente bien. Bien, ¿qué significa? Cumpliendo las leyes laborales, sin abuso, sin trabajo, subempleo, etcétera, ya habremos hecho una parte. Si todos hiciéramos la parte que nos toca, todo sería mejor. Entonces, hay que hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué esperamos del Foro Logístico de Conamín? Esperamos que sea un punto de encuentro de todos los que trabajamos acá en la industria minera. Es mucho más gente que la propia gente de las empresas mineras, sino también de los proveedores mineros, que es un montón. Y segundo, que podamos discutir algunos temas, viendo un enfoque completo. O sea, completo me refiero a que no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista del país. ¿No es cierto? ¿Qué cosas al final son buenas para todos? Yo siempre digo que es imposible que uno mejore solo, porque si uno mejora solo, mejora poco. Si uno mejora acompañado, mejora más. Ahora, eso toma más tiempo, sí, toma más tiempo, pero mejora más, ¿no es cierto? Yo soy profesor, ¿no? Yo siempre digo que en clases, si uno quiere que su casa valga más, la pinta. Pero si el vecino pinta su casa, tu casa vale más. Si la cuadra se pinta, tu casa vale más. Si el barrio se pinta, tu casa vale más. Si el distrito se pinta, tu casa vale más. Si la ciudad se pinta, tu casa vale más. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eso. O sea, que buscar que todos mejoremos. Porque eso nos conviene a todos. El CONAMIN se hace en los años que no se hace el Perumín, digamos, que es un evento un poco más grande que el CONAMIN. Claro. Se hace en el norte, porque se hace en Trujillo. Y la idea es justamente conversar acerca de cómo un sector tan importante para el país puede propiciar el desarrollo de todos. De hecho, hacer conocer lo que se hace, porque también a veces mucha gente critica sin saber. Y no está mal que critiquen, lo que está mal es que no sepan. O sea, que sepan y luego critiquen, está perfecto, ¿no es cierto? Entonces, y está bien que la gente critique si quiere criticar,
pero que conozca los impactos, que conozca qué se hace, que conozca cuál es la proyección, que conozca qué se podría hacer si es que no se desarrollan proyectos. El gas de Camisea estuvo 25 años durmiendo por X y Y razones políticas. 25 años de que esos impuestos hubieran podido generar beneficio para gente que no tiene, no generaron. Debieron generar, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en eso y en el CONAMIN lo que se hace, te tiene que discutir acerca de cómo hacer para que la minería propicie y mejore el desarrollo de nuestro país. CONAMIN lo hace el capítulo de ingenieros de mina del Colegio de Ingenieros, así que Lima. Así que es también un foro técnico. O sea, el hecho que se discutan temas tampoco inhibe que se discutan temas técnicos. Tenemos que tener empresas mineras tenemos empresas mineras de índole mundial. Tenemos 3 de las 10 minas más grandes de cobre del mundo. Entre las 10 primeras hay 3 peruanas. O sea, nuestra posición minera es nivel mundial, o sea, es de las grandes ligas. Y que eso ayude a que nuestro país mejore en todos los aspectos. Lo importante es de que no seamos segundos o primeros. Está muy bien que seamos segundos y primeros en todo. Que nosotros busquemos generar recursos para que con esos recursos se cierren las brechas que tiene el país. Eso es importante. ¿Por qué? Porque detrás de las brechas hay muchísima gente que necesita. Y nosotros podemos ayudar en eso, pagando impuestos, etc. Para que esto mejore, ¿no es cierto? Hay que incentivar que la gente vea la industria minera como una industria de trabajo, de ocupación, ¿no? A veces los jóvenes no ven a la industria minera como un sitio muy elegante para trabajar, por ejemplo, no tiene chance, es decir, prefieren ir a un banco, cosas por el estilo. Pero Perú es minero, así que yo creo que se debiera ver la minería con mayor predisposición para todos. Ahora, es cierto, hay que ser en sitios inhóspitos, sí, pues, así es nuestro país. Gracias a Dios también hay sitios inhóspitos donde se genera riqueza. Tenemos que convencer a todo el mundo, a todos los jóvenes que están estudiando, de que la minería es una buena opción para trabajar y para desarrollarse. Solamente invitar a todos al CONAMIN en junio, finales de la última semana de junio, invitarlos al CONAMIN del 24 al 28 de junio. En la ciudad de Trujillo se va a desarrollar el CONAMIN, así que yo los invito a que participen. Hagamos del CONAMIN, del encuentro minero del norte, digamos, también un éxito. Muchas gracias. Los esperamos en Trujillo.